toda certeza en la Escritura, el Espíritu de verdad puede llevarnos a lo que el Señor quiere enseñarnos en su palabra, en su Escritura. Y la semana pasada pudimos concluir, ¿verdad? En cuanto a esto, la pregunta: ¿cómo puedo cumplir la ley de Cristo? Ya vimos durante estas 6 semanas, hermanos, la diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. Estuvimos viendo, ¿verdad?, que hemos sido liberados de la ley de Moisés, que ya no estamos bajo su yugo, ya no estamos bajo su condenación, ya no estamos bajo su exigencia. Pudimos ver cómo es que el apóstol Pablo va armando, ¿verdad?, esta enseñanza de tal manera que se entienda, ¿verdad?, que no se menosprecie la ley de Moisés. Y estuvimos diciendo que si la ley de Moisés es buena y el primer pacto es bueno, ¿por qué el Señor hizo otro pacto? ¿Y por qué el Señor entonces ahora da la ley de Cristo? Y estuvimos hablando la semana pasada y dijimos: porque la ley de Moisés era sombra de lo que había de venir. Que en realidad, ¿verdad?, ya nuestro profeta no es Moisés, nuestro profeta es Cristo. El mismo Moisés dijo: vendrá otro profeta de entre ustedes, al cual ustedes ¿qué? Oirán. Moisés ya no es nuestro profeta, hermanos, es Cristo. Y la ley de Moisés ya no es nuestra ley. Pablo ahora menciona la ley de Cristo. Y Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2 lee así: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan o cumplan de esta manera la ley de Cristo. Entonces Pablo nos empieza a decir cómo cumplir la ley de Cristo. Y la semana pasada estuvimos diciendo, amados, que el Señor Jesús empieza a hablar acerca de un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento les doy. Un nuevo mandamiento les doy. Y estuvimos viendo entonces, por ejemplo, Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Estoy dando un pequeño resumen de la semana pasada para retomar, ¿verdad?, la enseñanza. Juan capítulo 13. El Señor Jesús dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Fíjense lo que está diciendo el Señor: les doy un nuevo. No le estoy diciendo, no dice el Señor: les repito los mandamientos de Moisés, sino dice: les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Y decimos: ese mandamiento ya ¿qué? Ya estaba. El amarse unos a otros ha sido un mandamiento, ¿verdad?, desde el principio. Pero el Señor dice: tal como yo los he amado. Ese es el nuevo mandamiento. Todos sabemos que debemos de amarnos, pero el nuevo mandamiento es: como yo los he amado. Ahí es donde radica, hermanos, este nuevo mandamiento. Ustedes deben amarse unos a otros. Y dice el Señor en el verso 35, Juan 13:35, dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Fíjense, amados, fíjense bien lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. No son palabras de un apóstol, son palabras directamente del Señor Jesús. No dice: por los milagros que ustedes hagan, la gente sabrá que son mis discípulos. Por las señales que ustedes hagan, la gente sabrá que son mis discípulos. Por los grandes templos que tengan, la gente sabrá que son mis discípulos. Por traer la Biblia bajo el brazo, la gente sabrá que son mis discípulos. No. ¿Qué dice? Cuando se amen por el amor que se tengan unos a otros, entonces el mundo sabrá que son mis discípulos. ¿Se fijan la importancia que el Señor Jesús le está dando a este nuevo mandamiento? Porque el cumplir este nuevo mandamiento nos va a hacer realmente ser testigos de Cristo ante los que no conocen el amor de Dios. Acuérdense que el Señor nos dio un encargo. Hechos capítulo 1 verso 8: y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos. Ustedes van a testificar de mí. No van a testificar de ustedes, van a testificar de mí cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí, hermanos, el Señor Jesús nos está dando prácticamente la prueba en la cual nosotros vamos a mostrarle al mundo que realmente somos sus discípulos cuando nos amemos como Él nos ama. No nada más
amar como yo amo, sino como Él ama. Ese es el reto y ese es el nuevo mandamiento. Un padre puede amar a sus hijos con un amor paternal, ¿verdad? Yo puedo amar a mis hijos como mi padre me amó a mí, porque es el amor que yo conozco. Pero Dios no quiere que yo ame a mis hijos como mi papá me amó a mí. Él quiere que yo ame a mis hijos como Él me ama a mí. Yo puedo amar a mi esposa como yo sé amar, como mi padre amó a mi mamá. Pero Él no quiere, el Señor, que yo ame a mi esposa como mi padre amó a mi mamá. Él quiere que yo ame a mi esposa como Él me ama a mí. Y viceversa, amados. Y ese es aquí ahora lo que el nuevo mandamiento trae al pueblo de Dios, ¿verdad? Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Vuelve a repetir el Señor, hermanos, más adelante en Juan 15:12: este es mi mandamiento, ámense unos a los otros de la misma manera que yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y el Señor Jesús empieza a enfocarnos entonces ahora a su ley, a la ley del nuevo pacto, a la ley, ¿verdad?, de Cristo. Ahí mismo en Juan 15, ahora verso 17, vuelve a repetir, hermanos: este es mi mandato, ámense unos a otros. Y aquí, amados, prácticamente, ¿verdad?, el Señor está estableciendo el nuevo pacto. Tal como el antiguo pacto se derramó sangre. ¿Se acuerdan que dijimos cuando ustedes van a Éxodo? Y yo les recomiendo que lean esa parte, hermanos, para entender mejor. Éxodo capítulo 24. Cuando los 70 ancianos de Israel suben al monte, Dios le dice a Moisés: Moisés, dile a los 70 ancianos de Israel que suban al monte, ¿verdad? Al monte Sinaí, donde él estaba. Vamos a Éxodo capítulo 24. Dice: y estando allá arriba, dice, luego tomó el libro del pacto Moisés y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más todos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones, porque había habido sacrificios, hermanos, salpicó sobre el pueblo, ¿verdad?, la sangre, y dijo: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darle estas instrucciones. Después Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte, y ahí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de lapislázuli de color azul brillante. O sea, donde el Señor está, es transformado el ambiente, es transformada la tierra, es transformada el corazón, ¿verdad? Dice: después Moisés, los 70 ancianos subieron. Ahí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había una superficie de lapislázuli de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto, en el cual comieron y bebieron ante su presencia. Y dijimos, hermanos, que en el primer pacto el Señor comió y bebió con su pueblo. Lo mismo que el Señor Jesús hizo para establecer el nuevo pacto. Estando en la cena con sus discípulos, tomó el pan, lo partió y se los dio. Tomó la copa, se las dio. Coman y beban, porque este es mi nuevo pacto, ¿verdad? Mi sangre, mi cuerpo, en mi nombre. Entonces vemos que de la misma manera, hermanos, que el Señor hizo pacto con Israel en el monte Sinaí, el Señor empieza a hacer el nuevo pacto. Entonces vemos que todo era sombra de lo que había de qué, de venir. Entonces aquí es donde el Señor, en ese momento donde están los discípulos y Él cenando, hermanos, Él les dice, ¿verdad?, un nuevo mandamiento les doy. Un nuevo mandamiento les doy. Y aquí es donde nos quedamos la semana pasada, amados. Y es donde tenemos que entender que por primera vez, cuando el Señor Jesús dice: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros tal como yo los he amado, tienes que entender esto. Tú no puedes amar como Dios ama si Dios no está en ti. Tú no puedes cumplir la ley de Cristo si Cristo no está en ti. Antes, la ley de Moisés la podíamos cumplir, no en toda su capacidad, pero sí en algunos puntos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la ley era exterior. Ya dimos algunos ejemplos, ¿se acuerdan? No vestir ¿de qué? De 2 telas
no plantar dos mismos tipos de plantas, no poner un buey con una, ¿verdad? Con una burro para arar. Hay muchos diferentes mandamientos. Los podíamos hasta cierto punto cumplir, pero con uno que no cumpliéramos, fallábamos. Pero se podían cumplir algunos. Pero amar al prójimo como Cristo te ama, eso nadie lo podemos cumplir si Cristo no está en nosotros. Es obligatorio, es necesario que Cristo mismo ponga su amor en ti, hermanos, para poder cumplir ese mandamiento. Y aquí es donde entonces en el nuevo pacto, cuando tú te arrepientes, cuando escuchas el evangelio, las buenas noticias que el Mesías ha venido a quitar todo pecado, esclavitud, condenación, que hay nueva vida, vida eterna, que hay otra vez redención, que hay otra vez un camino para ir al Padre. Cuando tú crees que el sacrificio del Hijo de Dios es más que suficiente y estás dispuesto a obedecer, entonces el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida. ¿Y qué ocurre cuando el Espíritu Santo viene? No te dan ganas de guardar el Shabbat. No te dan ganas de dejar de comer automáticamente puerco. O sea, el Espíritu, hermanos, no te pone el deseo de guardar los mandamientos. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Qué pasó cuando Cristo vino a ti, hermanos? Por primera vez experimentaste el amor verdadero y fuiste capaz de amar porque Cristo entró en ti. Fuiste capaz de perdonar al que te hizo mucho daño. ¿Querías a todos hablarles de quién? Eso es lo que pasa cuando Cristo viene ahora a tu vida. Ahora te da el poder de amar para cumplir su ley, la cual antes no podías hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad para amar como Dios nos ama, amados. Cuando viene el Señor a nuestra vida, nos es dado ese amor que no lo podemos explicar. ¿Recuerdan lo que pasó en los dos ejemplos que dimos de Zaqueo y del joven rico? El joven rico llegó y dijo: Señor, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Sigue los ¿qué? Los mandamientos. Ya lo he hecho, Señor, desde joven. Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. O sea, ama. Se fue muy triste el joven porque era muy rico. En cambio, la diferencia de Zaqueo, el Señor no le tuvo que decir nada, pero como el Señor le dijo: Zaqueo, a tu casa voy a ir a cenar, Zaqueo baja, ¿verdad?, de ese árbol sicómoro, va a su casa y automáticamente Zaqueo, hermanos, ¿qué hizo? Sacó, ¿verdad?, de lo que tenía, la mitad de su fortuna se lo dio, ¿verdad?, a los pobres, y luego dijo: al que le he robado 4 veces le voy a regresar. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Hoy mismo ha venido la salvación a este lugar. ¿Por qué, amados? Como Cristo había venido a Zaqueo, ¡pum!, en automático Zaqueo pudo amar lo que antes no había podido hacer. Ahí tienes el testimonio de cómo el Espíritu del Señor pone en nosotros el amor para poder cumplir la ley de Cristo, que ahora es amarse unos a otros como Él nos ha amado. Amén. Amados, cuando Cristo te salva, automáticamente tu corazón se llena de agradecimiento y de amor hacia Dios y hacia los hombres. Por eso le llamamos el primer amor. Por eso cuando el Señor Jesús le reclama, ¿verdad?, a la iglesia en Éfeso, le dice: tus obras son buenas, te alabo, ¿verdad?, pero tengo un reclamo contra ti, iglesia. Has perdido tu primer amor. Ese amor que te hace hacer, hermanos, todas las cosas que no podías hacer. Ese amor es el que Cristo nos da para poder cumplir su ley. Recuerda, amados, el Señor nunca nos va a dar algo que no podamos hacer. ¿Para qué el Señor nos va a dar un mandamiento que no podemos cumplir, hermanos? Si Él nos pide algo, nos da los medios para poder cumplir y obedecer ese mandato. De esta manera, hermanos, dice Juan que sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Fíjate otra vez cómo el amor hacia los demás empieza a ser la constante, empieza a ser el enfoque, empieza a ser, hermanos, esa ley principal
que ahora tiene que guiar nuestra vida. Juan dice, sabemos que hemos pasado de ¿qué? ¿Por qué? Porque obramos milagros. Porque doy mucho dinero. Porque hay amor al prójimo. Si yo amo, hermanos, a mi prójimo, esa es evidencia para mí que yo he pasado de muerte a vida. Si no amas a tu prójimo, es evidencia que no has pasado de muerte a vida y sigues muerto. Y aquí es donde nuestra cabeza y nuestro corazón, hermanos, debe poner atención y ver si realmente la fe que tenemos en el Mesías, en aquel Hijo de Dios que nos ha amado, hermanos, como nadie más lo ha hecho, si realmente yo estoy en ese amor, si estoy cumpliendo la ley de Cristo como Pablo me lo dice. Porque si odias a tu hermano, eres un asesino, hermanos. Y dice la palabra de Dios que ningún asesino tiene entrada en el reino de los cielos. Fíjate bien lo que está diciendo la palabra. Dice, el que odia a su hermano, el tal es un asesino. Y los asesinos no entran en el reino de los cielos. Entonces aquí es, Señor, yo quiero tu amor, Señor. Yo quiero ser lleno de ese amor para poder cumplir tu ley y así poder ser entonces pasado de muerte a vida, amados, para que el mundo sepa que le amamos de verdad y que somos sus hijos. Prácticamente, amados, ningún apóstol les enseñó a amar a los unos a los otros. O sea, ellos siempre hablaron nada más, ámense unos a otros, en el amor de Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, pero no les enseñaron a amarse unos a otros. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo venía a la vida de una persona, automáticamente esa persona, ¿qué? ¡Pum!, podía amar, porque el amor solamente es una capacidad que tiene el Padre. Nosotros no tenemos esa capacidad. Yo no puedo enseñarle a usted a amar a alguien. Yo puedo enseñarle a demostrar amor. Demostrar amor es interesarse unos con otros, es procurarse ayudarse. Pero yo no puedo poner amor en su vida, hermanos. El único que puede es Cristo Jesús. Y aquí es donde nosotros, ¿verdad?, vemos que ningún apóstol necesitó enseñar el amor hacia unos o hacia otros. ¿Por qué? Porque ese amor viene directamente del Hijo de Dios por medio de su Espíritu a todos que creen en Él y se han humillado ante Él. Amén. De la misma manera, amados, todo cristiano hoy debe amarse unos a otros y amar a Dios por sobre todas las cosas. Esa es la ley de Cristo. Cuando vemos aquí, hermanos, cuando viene un escriba, ¿verdad?, de la ley y le hace una pregunta al Señor Jesús, es Mateo capítulo 22. Ya se sabe esta historia, yo estoy bien seguro, cuando dice, maestro bueno, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y usted sabe que este hombre le hizo esa pregunta a Jesús para ver si el Señor Jesús, ¿verdad?, se equivocaba en algo. Ya se sabe usted la pregunta, maestro, ¿cuál es, verdad, el principal de los mandamientos? Vamos a Mateo capítulo 22, versos 35 en adelante. En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente, y uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó darle una trampa con la siguiente pregunta: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Verso 37, Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Pero luego viene algo muy interesante. El fariseo no le preguntó por el segundo mandamiento más importante, pero el Señor Jesús voluntariamente le dijo: hey, espérate tantito, pero hay un segundo mandamiento que es igualmente de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Amados,
prácticamente el Señor Jesús voluntariamente le hace saber cuál es el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo. Entonces, el primer mandamiento y el segundo mandamiento más importantes es amar. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar. ¿Y el segundo? Amar. Esa es la ley de Cristo, amar. Porque el Señor Jesús voluntariamente, hermanos, le muestra cuál es el segundo mandamiento, y la razón es porque el Señor desea enseñar algo más profundo. El Señor desea enseñar algo más profundo, y en estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Y cuando usted lee en el original griego, donde dice se resumen, esa palabra es: y en estos dos mandamientos cuelgan todos los demás mandamientos. Ahí le va. Fíjese bien. Por ejemplo, el asesinato no es una gran cosa para Dios. Dios puede dar vida, puede revivir. El problema es que el asesinato quiebra el segundo mandamiento más importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú asesinas, estás quebrando el mandamiento más importante: amar. Cuando tú robas, robar no es gran cosa para Dios. Pero cuando tú robas, estás quebrando el mandamiento ¿qué? Más importante. Entonces, cuando tú adulteras, hermanos, estás quebrando, no es tanto el adulterio, sino estás quebrando el mandamiento ¿qué? Más importante, que es amar a tu prójimo. Prácticamente, hermanos, no matar, hermanos, no robar, no adulterar, cuelga del mandamiento más importante de amar a ¿quién? Al prójimo. Aquí es donde el pecado, hermanos, se vuelve algo tan despreciable a Dios, porque se rompen los dos mandamientos más importantes. ¿Se acuerdan que la semana pasada el Señor Jesús usamos la escritura donde dice: no malinterpreten a lo que he venido? No he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla. Y es más, les digo que ninguna tilde ni una jota, ¿verdad?, pasará o dejará de ser hasta que la tierra y el cielo dejen de ser. Y entonces aquí dijimos: ¿cómo puede ser eso? Y vimos cómo el apóstol Pablo, hermanos, lo pone en perspectiva y utiliza los mandamientos, ¿verdad?, y los entiende de la manera correcta y los aplica en el cristianismo. Vimos que cuando decía él mismo, el apóstol Pablo dice: cuando el Señor dijo que no se juntara un buey y un burro para arar, no dio ese mandamiento, dice, pensando nada más en los judíos, sino lo hizo pensando en nosotros, donde no es bueno que se asocien en yugo desigual. Y empezamos a ver, hermanos, que todos los mandamientos que el Señor dio, es el mismo Dios ayer, hoy, por los siglos. No los dio nada más, amados, pensando en los judíos. Eso era sombra de lo que había de venir. Y los dos mandamientos de amar a Dios y de amar al prójimo, hermanos, de ahí penden y cuelgan todos los demás mandamientos. Entonces, el pecado se vuelve algo tan despreciable para Dios porque se rompen los dos mandamientos principales cuando cometemos algún tipo de pecado. Y Dios es justo, hermanos, y nos dice, ¿verdad? Y tenemos que entender esto: ¿por qué el Señor se enoja tanto cuando se rompen los mandamientos? Porque Dios es amor. Juan dice: Dios es amor. La palabra dice que Dios es justo, pero no dice que Dios es justicia. La palabra de Dios dice que Dios tiene misericordia, pero no dice que Dios es misericordia. La palabra de Dios dice, hermanos, que Dios es amor. Y la ley, los mandamientos que Dios nos da, es una expresión del carácter de Dios. O sea, es decir, ¿por qué Dios nos mandó no matar? Porque matar rompe el mandamiento de amar, y Dios es amor. Cuando nosotros rompemos y quebramos un mandamiento, rompemos y quebramos y vamos directamente, hermanos, al carácter de Dios. ¿Hay algo que a usted le cae y le repatea muy mal? Yo sé que sí. Hay cosas que a usted le prenden la mecha rápido, ¿verdad? Ese es su carácter de usted, ese es quien es usted en realidad. Bueno, Dios es amor. Y cuando alguien quiebra
lo que Él es en esencia, hermanos, el Señor, ¿verdad? El Señor tiene celo, porque se está rompiendo, se está hiriendo, hermanos, su carácter. ¿Quién es Él? Y ahí es donde entendemos que la ley es un reflejo de quién es Dios, amados, de cómo es el Señor. Y aquí es donde nosotros debemos entenderlo, ¿verdad? El carácter de Dios siempre es el mismo, nunca va a cambiar. Y por eso vimos tantas historias, hermanos, en el Antiguo Testamento, como el Señor, hermanos, trató duro a Israel. Duro. Y vemos que al final va a tratar duro también a la iglesia. Si la iglesia, hermanos, no se somete a Él. Dios es el mismo. Es el mismo. Si verdaderamente amas a Dios, hermanos, y al prójimo, entonces cumplirás la esencia de todos los mandamientos morales que Dios nos muestra en la Biblia. Ahí es donde ya no es necesario, hermanos, estar ligado a la letra y a la exigencia de la ley, ni a la condenación, sino por medio del amor y de la gracia de Cristo, hermanos, cumplir, ¿verdad?, por medio de Él, lo que es los dos mandamientos más importantes. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 13 versos 4 al 7. Esta escritura la hemos escuchado mucho. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es celoso ni fanfarrón. 1 Corintios 13, 4 al 7. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es celoso, no es fanfarrón ni orgulloso ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de todas las ofensas que ha recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Te fijas las características del amor? Se habla como si el amor fuera alguien, no algo. ¿Quién es amor? Dios. El amor, hermanos, no es celoso, no se enorgullece, porque todo esto es la esencia del amor. O sea, es decir, vamos a ponerlo, ¿verdad?, en perspectiva. Por ejemplo, decir, el cielo es azul. Y así es. Esa es su esencia del cielo, es azul. No puede ser verde. No puede ser rojo o morado, porque la esencia del cielo es ¿qué? Azul, así es. El amor no puede ser celoso, el amor no puede ser orgulloso. ¿Por qué? Porque su esencia así es, no es celoso y no es ofensivo. Así es el amor, es su esencia. Entonces, si tú amas a alguien, no vas a matar, no vas a robar, no vas a codiciar lo suyo. ¿Por qué? Porque así es el amor. En su esencia, amados. Si tú amas a alguien, entonces, amados, vas realmente a buscar, cuidar y procurar el bien de los demás. Amén. Entonces podemos ver cómo es mucho más grande, mucho más elevado, mucho más perfecta la ley de Cristo que de Moisés. Lo vemos, ¿por qué? Porque en realidad la ley de Cristo, hermanos, llega y penetra, porque acuérdate cuál es la condición. Haré un nuevo pacto y escribiré mi ley, ¿dónde? Por eso el Señor da su ley del amor, hermanos, en el corazón del hombre. ¡Pum! Lo penetra. ¡Pum! Por eso podemos seguir su ley y la conocemos, porque yo sé que tengo que amar a Dios y sé que tengo que amar a mi prójimo, porque Él puso ahora su ley aquí. Y a través de esa ley, hermanos, entonces puedo entender que es mucho más elevado la ley del Señor. Ahora, ¿cuál de estas dos leyes, la ley de Moisés o la ley del hombre, hermanos, trae más convicción de pecado al hombre? Aquella ley que te va diciendo, hermanos, no hagas, no. O la ley del amor que te enseña, en realidad. Hay una ilustración, la he usado otras veces. Es una historia de un misionero que estuvo en China. Ustedes, bueno, si saben, el arroz se siembra y se cosecha como si fueran unas pequeñas pilas o piletas, ¿verdad? De barro, de barro. Se hacen bordos de tierra, ¿verdad? Y se inunda donde está el arroz y tiene que permanecer, ¿verdad?, inundado en agua. Entonces dice que un cristiano chino
en una aldea, tenían una acequia que pasaba cerca, ¿verdad?, de sus campos, y en particular tenían unas bicicletas que había que pedalear, las tenían conectadas a una bomba, entonces podían pedalear y hacía que la bomba metiera el agua, ¿verdad?, a sus parcelas. Entonces este hombre, este cristiano chino, dice que pues antes de ir a la iglesia se ponía él a pedalear la bicicleta para que la bicicleta metiera el agua, ¿verdad?, hacia su parcela, y se tardaba como 3 horas en hacerlo. Son parcelas grandes. Entonces está una parcela, luego la del vecino, y así se van, ¿verdad?, hacia abajo. Al irse él a la iglesia, el vecino, como sabía que era cristiano, y los cristianos son buenos, ¿verdad?, lo que hacía el vecino es que abría la compuerta y se vaciaba, ¿verdad?, la parcela del cristiano y se llenaba la de él, y así no tenía que pedalear. Dice, al llegar, ¿verdad?, el hombre, el chino cristiano, a su hogar, veía lo que su vecino le hizo y pues tenía que volver a pedalear otras 3 horas. A la siguiente semana de reunión pasó lo mismo, se levanta temprano este chinito, ¿verdad?, hermano, empieza a pedalear, llena su parcela, se va a la iglesia. ¿Qué vuelve a hacer el vecino? Lo mismo. Qué cristianos tan mensos, ¿verdad? Le abre la compuerta y se vacía toda el agua del vecino, del chinito, del hermano, y llega hacia él. Cuando llega a la iglesia, el hermano, ¿verdad?, dicen, ¿saben qué? Oren por mí porque estoy teniendo resentimiento contra mi vecino. Estoy teniendo coraje porque yo me tardo 3 horas, ¿verdad?, en llenar mi parcela de agua, y cuando llego de la iglesia este hombre abrió la compuerta y no quiero pelear con él y no quiero enseñarle, ¿verdad?, pues que no soy hijo de Dios. Oren por mí. Y en la reunión dice que estuvieron orando por él, hermanos. Dice que durante la semana el Señor le habló y le dijo, llena primero la parcela de tu vecino y después llena la tuya. Y dijo, lo hice. Dice, y me fui. Dice, cuando sale mi vecino y ve su parcela llena y ve mi parcela llena, se quiebra y empieza a llorar. Cuando llego yo a mi casa, dice el chinito, va y me pide perdón mi vecino. ¿Sabes qué? Yo he sido muy miserable contigo y tú tuviste bondad para conmigo. Yo ya esperaba que tú vinieras a pelear conmigo y a decirme y a reclamarme, pero veo que realmente el Dios que tú sirves es un Dios real y yo quiero seguir a ese Dios. ¿Ves lo que sucedió ahí? El amor, hermanos, hacia el prójimo da testimonio de Cristo. Amados, el amor de Cristo te lleva más allá de cumplir un mandamiento. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús les dice, caminen la segunda milla? En Roma había esta ley. Cualquier soldado romano podía decirle a cualquier ciudadano que no fuera romano, o sea, que había egipcios y judíos y palestinos y cualquiera, ¿verdad?, que no fuera romano, el soldado podía decirle, lleva mi carga 1 milla. Y era obligación para esa persona llevar, ¿qué? 1 milla la carga, hermanos. Si no, el soldado podía hacerle algo. ¿Cómo creen, hermanos, que creen que la gente le gustaba y le encantaba cargar las cargas de los soldados? Claro que no, amados. Pero ahora el Señor Jesús le dice a sus discípulos, cuando te pidan cargar una carga 1 milla, tú llévala 2. Imagínate la primera vez que un soldado romano, hermanos, le dice a un judío, lleva mi carga. Para empezar, hermanos, la cara de los judíos no era agradable hacia cuando los romanos se le pedían eso. Pero imagínate la cara de este hombre, ¿verdad?, diciéndole, claro que sí. Y ya faltando unos pasos para la milla, el soldado ya estaba seguro que al llegar al paso, ¿verdad?, iba a ¿qué? A aventar la carga. Pero de repente, hermanos, este hombre sigue caminando más de 1 milla. El soldado empieza a decir, épale, 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 ¿qué está pasando aquí? Oye, ¿por qué no soltaste la carga en 1 milla? Y este hombre, ¿verdad?, iba a decir, ¿sabes qué? Porque mi Dios me dice que camine 2 millas por ti. Eso iba a quebrar, hermanos, el sistema de los romanos.
Y yo les aseguro que muchos hablaron bien ¿de quién? De los cristianos. ¿Por qué? Porque en realidad el Señor te lleva más allá de cumplir un simple mandamiento, hermanos. Él siempre te lleva al amor, a demostrar a que hay amor. Y la ley de Cristo, hermanos, es la ley que más convicción de pecado puede traer un hombre. Cuando estuve en la prisión, hace 2 semanas, el último día, el día de graduación, se invita a una mujer que ha sido esposa de algún preso. Y ella empieza a leer, ¿verdad? Y dice: no nada más ustedes aquí adentro están sufriendo, nosotros la familia allá afuera sufrimos con ustedes, porque yo me tengo que quedar a cargo de la casa, de los gastos, de los hijos. No nada más tú sufres aquí. Y empiezan, ¿verdad?, a leer una carta. Y en una de esas cartas da un testimonio, una de ellas, donde el suegro, ¿verdad?, vivía con la nuera, mientras que el hombre estaba en la cárcel. Pero el suegro no quería a la nuera. Dice, y la nuera, ¿verdad?, era una hija de Dios. Dice, yo traté de ganarme, ¿verdad?, a mi suegro de muchas maneras. Dice, yo le cocinaba galletas porque sabía que a él le gustaban las galletas. Dice, y cada vez que yo ponía las galletas en la mesa, las probaba, dice, y las aventaba al suelo. Las aventaba y con odio me decía: ¿qué te pasa? Estas galletas tan insípidas, no sabes hacer nada. Dice, y día con día, lo que ella hiciera, amados, dice, el suegro, ¿verdad?, la trataba de humillar y la trataba de hacer sentir, ¿verdad? Y dice que ella estuvo así, amados, por meses. Por meses. Hasta que llegó un día, el suegro le aventa la comida al piso, ella se vuelve a agachar para limpiarla, y entonces el suegro, hermanos, la levanta y le dice: no, ya no limpies nada, ya no aguanto, ya no me aguanto yo. Yo he sido miserable contigo, yo he sido un ogro contigo, y tú nada más me has mostrado tu misericordia y tu amor. ¿Por qué me amas? Y ella le decía: porque Cristo está en mí. Y hermanos, cuando yo escuché ¿verdad?, ese me impactó. ¿Qué pasa ahí, hermanos? El amor habla más. Quiero terminar con esta otra historia de un misionero. Doug Nicol se llamaba él. Él fue un misionero en la India. Doug Nicol empezó a llevar tratados y Nuevos Testamentos, pero se enferma de la tuberculosis y no tenía mucho dinero, así es que va a un hospital del estado, ¿verdad?, ahí en la India. Y mientras que está ahí esperando que lo atiendan, empieza a repartir algunos tratados, Nuevos Testamentos, y la gente los agarra y los tira a la basura, ¿verdad? Se los avienta, no les interesa. Es otro blanco más queriendo ponerles, ¿verdad?, ponerles su religión en ellos. Así es que no le hacen caso. Pero queda internado este misionero, y los hospitales, bueno, en ese hospital no había cuartos, ¿verdad? Era un cuarto grande y camas seguidas. Dice que en la noche él está ahí y ve al final del pasillo un anciano enfermo que se quiere levantar y no puede levantarse. Lo intenta varias veces, no puede levantarse, así es que hace sus necesidades ahí en la cama. Al día siguiente, después de unas horas, dice, apestaba, ustedes ya saben. Dice, y entonces los demás pacientes empiezan a quejarse, e inclusive las enfermeras, dice, le pegan con la tinajita donde hace uno del baño, ¿verdad?, le pegan la cabeza al paciente, ¿verdad?, que se hizo ahí, dice, y estaban enojados con él. Limpian todo, lo vuelven a acostar. La noche siguiente sucede lo mismo. Dice, él, estoy dormido y empiezo a escuchar que alguien se queja, volteo, empiezo a ver que se quiere levantar ese hombre, no puede, se vuelve a hacer, y al siguiente día sucede lo mismo. Todos gritándole groserías, golpeándolo, ¿verdad?, insultándolo. La tercera noche, dice Doug Nicol, dice, cuando vi que se quiso levantar, me levanté yo, fui y lo ayudé, lo llevé al baño. Allá los baños son nada más un hoyo ¿verdad?, un agujero en el piso, dice, baños apestosos, dice. Lo tenía que yo sostener mientras que él está
haciendo del baño, dice, me salpicó y todo, dice, y yo decía, Señor, ni modo. Dice, y lo llevo y lo acuesto en la cama y voy y me acuesto yo. Al día siguiente se despiertan y empiezan a ver que este hombre está limpio. Y preguntan qué pasó, y él empieza a decirles que Doug Nichol, el misionero, lo ayudó en la noche y lo llevó. Entonces, en el transcurso de la mañana, amados, dice que enfermeras empiezan a venir y le dicen, quiero un tratado, quiero un libro de los que tú estabas dando. Dice, empecé a darlo. Otros pacientes, yo también quiero, dice, y empecé a repartirlos. Con el paso, ¿verdad?, de las semanas, varios vinieron a Cristo y se entregaron. ¿Por qué? No fue porque él predicó, no fue porque primero les dio los tratados, sino porque primero mostró amor, amados. El mostrar amor, el amor, hermanos, es poderoso. Y la ley de Cristo ahora es que tú lo ames a Él y ames a tu prójimo, y así cumplamos la ley del Señor. Amados, todo el mundo dice amarse. Las mujeres que abortan dicen que aman. Los homosexuales dicen que aman. Los asesinos dicen que aman. Pero el amor debe manifestarse no como lo hacemos nosotros, sino como Jesús dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Esta es la ley de Cristo. ¿Quieres cumplir la ley de Cristo? Empieza a amar, hermanos, y empieza a pedir amor del Señor. Señor Jesús, gracias porque, Señor, pues tú eres la ley, tú eres la justicia, tú eres el amor, tú eres el poder. Padre, ayúdanos, Señor, a cumplir tu ley. Ayúdanos, Señor, a estar siempre conscientes de que tú estás aquí, Señor, y estás dispuesto a ayudarnos. Que tú quieres, Señor, que seamos obedientes a tu ley, Señor, amarte a ti sobre todas las cosas y a los demás como a nosotros mismos. Porque así mostramos, Señor, que realmente tú estás en nosotros y que somos tuyos. Ayuda a tu iglesia, Señor, en este lugar y en cualquier lugar donde se proclama que son tus hijos, a manifestar amor. Ayúdanos a manifestar más amor entre nosotros. Gracias por aquellos hermanos y hermanas que han estado dispuestos a mostrar su amor, Señor, a los que han estado enfermos, a los que han estado en necesidad. Permítenos mantenernos mostrando ese amor, Señor. No nada más ayudar una vez y ya sentirnos suficientes, Señor, sino que tu palabra dice que abundemos en el amor. Y abundar significa, Señor, estar constantemente, Señor, siempre mostrando amor, buscando amor, ayudándonos, interesándonos unos a otros. Padre, gracias porque tú siempre te has interesado en nosotros. Tanto, Señor, que tú mismo viniste y viviste entre nosotros, Padre, y enviaste a tu Hijo a morir. Y, Señor, ayúdanos a nosotros a seguir ese ejemplo de vida, Señor, que tú tuviste. Que no te quedaste con nada, Señor, sino que todo lo entregaste. Que vale más, Señor, que la vida de alguien, Señor. Que vale más, Señor, que el bienestar de alguien, Señor. Gracias porque tú lo diste todo por nosotros. Te amamos, Señor Jesús, te bendecimos, te damos gracias, te damos gloria y honra, Señor. Y queremos cumplir tu ley, Señor, permanecer en ella para honrarte a ti. Danos tu amor y permítenos crecer en él. En tu nombre, Jesús, damos gracias.